Buenos días, primer día en Sucre. Llegamos ayer a la ONG Realidades y aquí estamos. Si me dais un minuto, me he visto, me pongo las lentillas porque no os veo y os explico. Ahora sí, hemos llegado a Sucre. Se ve por aquí. Por aquí. Sí. Es que se enfoca. No. Estamos con la ¿qué? Estamos con la ONG Realidades, que trabaja con los niños trabajadores de aquí Sucre. Y bueno, ¿qué pasa? Estamos en Sucre, ¿no? Potser això m'hi veia tantes guarrades, perquè és Sucre. Y bueno, que luchan por los derechos de estos niños y para que dejen de trabajar. Y por cierto, hemos decidido, el que se me alejo se ve, se ve Sucre. Y si no, me veo yo. Bueno, que haremos los vídeos en castellano porque la gente que hemos ido conociendo por el camino dice que no los entiende, claro, evidentemente. Podéis dejar aquí abajo los comentarios a ver qué opináis sobre esto. Y bueno, si os parece bien, bien, y si no, también. Y nada, que nos vamos a la reunión con los niños trabajadores del cementerio, a ver qué nos cuentan. Hay como unos 120. Chao. La necesidad hace que muchos trabajen, ¿verdad? No trabajan por gusto, trabajan porque necesitan comprarse. ¿Qué se compra cuando trabajan? Los chavos. Una pregunta, ¿no? Supongo que también debe ver, digamos, la ley, el grado de la necesidad que tienen los niños. Porque hay muchos niños, digamos, que trabajan porque necesitan, porque no tienen papá, pero es solamente, digamos, es un decir nada más de que las autoridades se van a hacer cargo. No, eso no sucede. Claro, había una ley, en Bolivia se podía trabajar desde los 12 años para adelante, o desde los 12 años. Ahora desde los 14 años ha sacado una nueva ley. Decía acá, hay varios niños que trabajan de 12, de 10 años, pero ellos no es porque ellos no quieren, lo que ellos necesitan por ellos. En sí, en el cementerio, los que trabajan, los niños, es porque se los obliga, digamos, los que tienen que trabajar tienen que estudiar. O simplemente son porque son mayores, digamos, de los hermanitos que son... Sí, pero entonces hay que comenzar a pensar qué cosas se puede hacer para que estos niños menores de 14 años gocen de todos sus derechos y no tengan que trabajar por necesidad. Hay que comenzar a pensar qué podemos proponer y dar de trabajar. Claro, bueno, disculpe, este trabajo no es un trabajo tan forzoso, porque mire, los niños vienen cuando quieren y digamos se vienen a jugar a la cancha, aquí también hay apoyo pedagógico y se sienten bien los niños. Yo creo que además están aprendiendo a valorar la vida, ¿no? Porque los hijitos de papá no ven cómo se comportan. Es maleza. Hola, buenas. Estamos en un autobús dirección al centro y nos vamos para los Scouts. Junín. Vamos a explicarles la leyenda de San Jordi porque hacen un intercambio cultural con unos niños de San Cugat y aprovechar nuestra estancia para hacerlo más real. Así que aquí tenemos el juego y vamos a hacer el juego con la leyenda de San Jordi. A ver cómo funciona, y luego los contamos. A la princesa. Que toca sortear a la princesa. Entonces...
Estamos en el cementerio de Sucre, lugar de trabajo de 120 niños, niñas y adolescentes, el gremio más grande de niños trabajadores de aquí Sucre. Trabajan llevando escaleras y rezando para las familias. 120 niños, niñas y adolescentes trabajadores. Esto es un trabajo prohibido, ya que muchos niños mueren al año atropellados por los coches. Tenemos mañana de reunión con el coordinador del almuerzo educativo para niños trabajadores. Hemos hecho la primera reunión y esto es un poco complicado para que tenemos que hacerle 2 juegos para mañana, para que todo lo pidan para el día siguiente. Y bueno, para ahora nos vamos a hacer difusión del almuerzo educativo para los niños trabajadores con los gremios del cementerio. ¿Y cuál era el otro? El mercado, creo. Los del mercado. Después de un día de reuniones con los del programa del almuerzo educativo, vamos a hacer difusión, a ver cómo nos reciben. ¿Cómo reciben, no? Els nens. Us anem a repartir això, que és l'horari de l'almuerzo i que dilluns comence. A veure els estrangers com em reben. Míos, claro. Míos, Américo. ¿Cómo? Américo. ¿Américo? Ajá. Comedor de que cada día os dan almuerzo gratis, ¿sí? Para apoyo educativo en la escuela. Sí, no hay que pagar nada, solo hay que ir con vuestros padres, madres o tutores para que os apunten. ¿Sí? Si os escribís, a partir de la semana que viene empieza el comedor. Hola chicas, ¿venimos de la municipalidad? No sé si conocen un almuerzo que hay en la municipalidad. Damos la... Sí, hi ha un gym aquí, estarem un mes aquí a puta mare al gym. Sergi, guapo! No, estic gravant pel pròxim vídeo. Acabamos de volver de hacer la difusión para los niños trabajadores, para que sepan que empieza ya el comedor, y realmente sí ha sido muy duro psicológicamente porque había muchos niños, estaban muy sucios y estaban trabajando, te vendían desde comida, como podía ser un pastel, hasta zapatos. Ha sido muy fuerte. Pero bueno, aquí dejamos el vídeo por ahora, y bueno, espero que en los siguientes pueda explicar ya cómo funciona el comedor, porque en teoría ya lo empezamos, se inaugura ya el lunes. Bueno, por aquí os voy a dejar un vídeo que quizá no hayáis visto, y si hacéis aquí os suscribís a mi canal y podéis seguir lo que vayamos subiendo. Chao.